Hola a todos. La estadística es una disciplina científica que crea, desarrolla y aplica métodos adecuados para recopilar datos, ordenarlos, analizarlos y a partir de ese análisis extraer alguna conclusión que nos permita tomar decisiones en condición de incertidumbre. Estas tareas o partes del trabajo estadístico nos remiten al análisis estadístico. Este análisis puede ser de tres tipos: descriptivo, inferencial y probabilístico. El descriptivo es aquel que simplemente nos describe el comportamiento y las características de los datos observados o de los datos obtenidos. El inferencial es un descriptivo, pero que se hace a partir de una muestra y sobre la población. Y el probabilístico es el análisis que con utilización de modelos teóricos permiten cuantificar esa incertidumbre que tenemos para tomar decisiones. Algunas definiciones, además de las dadas, como las siguientes. La primera es experimento. Decimos que un experimento o una encuesta es una observación planeada de un fenómeno que a mí me interesa observar y que se hace para conocer cómo se comporta, para describir sus características y para tomar decisiones. De la definición de experimento surge la de unidad experimental, que es cada uno de los entes que son observados en este experimento. Y de allí la definición de variable, que es la característica observable de las unidades experimentales. Tres definiciones más: población, muestra y características de la muestra. La población, nosotros deberíamos aquí agregar una definición más, que es la de universo, pero en este curso vamos a trabajar únicamente con población y muestra. Población decimos que es la totalidad de las unidades experimentales observadas. Muestra es una parte o subconjunto de esa población, y las características de aleatoria y sesgada corresponden a la muestra. Nosotros decimos que una muestra es aleatoria cuando está tomada al azar y sesgada cuando de algún modo estamos guiando la base de esos datos que nosotros vamos a analizar. Cuando hablamos recién de variables, dijimos que son las características observables de las unidades experimentales. Pueden ser variables cualitativas o cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, estamos refiriéndonos a la cualidad de las unidades experimentales observadas. Decimos que no podemos tomar una medida entre dos valores distintos. Por ejemplo, cuando nos piden dar el nivel de eficacia de determinado nutriente para las plantas, podemos decir que es bueno o es malo, pero no podemos cuantificarlo. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que los valores que alcanzan forman un espacio métrico, es decir, que nosotros podemos tomar una distancia o medir una distancia entre dos valores obtenidos. Y la cuantitativa puede ser continua o puede ser discreta. La continua, las variables cuantitativas continuas, decimos que son aquellas que pueden tomar cualquier valor de un intervalo cerrado dado a b y se originan cuando medimos magnitudes y no se han dado restricciones para esa medición. Por ejemplo, cuando nos piden datos sobre la altura o estamos observando la altura de las personas, de un grupo de personas. Y las discretas, por el contrario, toman solo algunos valores dentro de un intervalo cerrado dado a b y se originan cuando trabajamos con conteos o con magnitudes, pero con restricciones. Con conteos, por ejemplo, si nosotros hablamos de la cantidad de hijos por familia, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta.
Y en el caso anterior, cuando yo dije que, por ejemplo, las alturas de una persona, ¿sí? De un grupo de personas, ¿sí? Como restricción ponemos dado en centímetros, la estamos transformando en discreta. Si hablamos de edad de las personas, es continua, pero la edad de las personas en años cumplidos las transformamos en discreta. Vamos a hacer una introducción a los gráficos. Supongamos que hacemos una encuesta entre 20 familias a las que les preguntamos la cantidad de hijos que tienen. La variable que estamos observando es la unidad experimental que estamos observando es la cantidad de hijos. Es una variable cuantitativa discreta porque en este intervalo cerrado, por ejemplo, 1, 5, no pueden tomar cualquier valor, sino que son valores enteros. Uno de los gráficos que podemos hacer es el gráfico de barras, también llamado gráfico de bastones. En ese caso es apenas en lugar de la barra es apenas un bastón. En este gráfico es un gráfico de 2 ejes también. Por ejemplo, nos dice que 2 hijos, hay 6 familias que respondieron que tienen. 3 familias, 3 hijos, 9 familias. También podemos tener un gráfico de torta. Este es un ejemplo, pero por lo general también aparecen con los porcentajes. Este es más visual cuando nos interesa justamente conocer así a simple vista o darnos cuenta a simple vista cómo van variando esos datos. Y el último es un pictograma. El pictograma se utiliza especialmente cuando queremos llamar la atención fuertemente sobre algo. En general se utilizan, por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de heridos en algún accidente. En general tiene un dibujo alusivo al tema que se está estudiando. Por ejemplo, acá hay todas niñitas, estamos hablando de la cantidad de hijos, y se nos da una llave o clave. En este caso, cada dibujo me indica 2 unidades. Entonces, por ejemplo, 2 hijos dijeron que tienen 2, 4, 6 familias. Si nos fijamos, 2 hijos, 6 familias. Esto, como dijimos, en este caso no es el más apropiado hacer un pictograma, pero lo presentamos aquí como ejemplo. En algún caso también nos interesa comparar dos gráficos. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de alumnos agrupados por edad y por sexo. Los grupos de edad son los mismos. Entonces lo que se hace es graficar mujeres y varones como si estuviesen hacia el semieje positivo de las X y el semieje de las X y el semieje negativo de las X, pero estos valores no es que sean negativos, simplemente están dibujados en contraposición con los otros para tener una visión más general y más fácil de cómo es la situación. Vamos a ver ahora dos definiciones o 2 términos que se utilizan muchísimo: frecuencia simple y acumulada. En principio lo vamos a hacer para una variable cuantitativa discreta. Vamos a suponer que tenemos un grupo de chicos, ¿sí? 100 chicos, 100 niños, a quienes les preguntamos la cantidad de figuritas repetidas que tenían. Así, por ejemplo, 10 chicos nos dijeron que tenían 3, otros 10 chicos que tenían 6. Como es una variable cuantitativa discreta, hacemos un gráfico de barra o de bastones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 5 nos dicen que tienen 17, 5 figuritas repetidas, hay 17 niños que dicen que tienen, 10 figuritas, 28 chicos. Acá lo que nosotros presentamos es un gráfico de barra o de bastones que nos da la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que una respuesta se repite. Supongamos que salimos a la calle a preguntarle a 100 chicos, ¿sí? 7 veces nos dijeron 7, 28 veces nos dijeron 10. La cantidad de veces que una respuesta se repite se llama frecuencia simple. Cuando a mí me interesa saber
hasta cierto valor, qué cantidad de respuestas hubo. Por ejemplo, en esta tabla, donde está la F minúscula, que es frecuencia simple, a mí me interesa saber la cantidad de chicos que tienen hasta 5 figuritas repetidas inclusive. Yo tendría que decir, bueno, ninguna tiene 1, una tiene 2 e ir sumando. Para eso se hace directamente y con anticipación lo que se llama frecuencia acumulada. Entonces digo, en 0 hay 1. Si le agrego los que dijeron que tienen una figurita, que son 2, ya tengo 3 chicos. Si le agrego los 6 que dijeron que tienen 2, 3 y 6, 9. Si agrego los que tienen 3, son 9 y 10, 19. Y así sucesivamente. Y si se fijan, al final, 72 más 28, 100. Voy a llegar a la cantidad de encuestas que hice, que originalmente tenía como suma de la frecuencia simple. En el gráfico, ¿qué cambia? Que cuando es una variable discreta continua, hacemos un gráfico escalonado o gráfico de escaleras, ¿sí? La característica que tiene el gráfico de frecuencia acumulada, dos cosas. Primero, la F es mayúscula. Cuando yo vea F mayúscula, sé que es frecuencia acumulada. Y luego, el gráfico es siempre creciente. Como mucho puedo tener alguna parte constante. Si no, es siempre creciente. Nunca decrece. Vamos a ver ahora qué ocurre con la frecuencia simple y acumulada cuando hablamos de variables cuantitativas continuas. Supongamos que estamos midiendo la altura de unos brotes, de unos plantines. Yo no puedo decir que no puedo ordenar, como antes hicimos, cantidad de figuritas repetidas, 0, 1, 2, 3, porque habrá algunos plantines que miden 3 centímetros, otros 3,5, otros. Entonces lo que hacemos es agrupar por clases. Cuando la variable es continua, siempre debemos agrupar por clases. Cuando la variable es discreta y la cantidad de datos que tengo es mucha, puedo agrupar por clase a efectos de agilizar el trabajo. Entonces, esta columna me presenta las clases. Después vamos a hacer alguna aclaración más. Entonces, en esta primera fila están 12 plantines que en un momento determinado miden entre 0 y 4 centímetros. En la segunda fila hay 8 plantines que miden entre 4 y 8. Cada uno de esos intervalos se llaman intervalos de clase o clases directamente. Y la frecuencia simple como antes. ¿Cuál es la diferencia en el gráfico? Esta vez en lugar de barras tengo lo que se llama un histograma. El histograma es como un gráfico de barras, pero las barras están unidas unas a otras. En el anterior estaban separadas. El histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas. Y lo necesito así porque aquí no hay saltos, la variable es continua. Entre 0 y 24, la variable ha podido tomar cualquier valor. Y lo que aparece aquí es la poligonal de frecuencias, que a veces se prefiere antes que el histograma. ¿Cómo se construye? Se construye uniendo los puntos medios de esas clases o marcas de clase. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos la frecuencia acumulada, tenemos lo mismo, este intervalo de alturas es este de acá, pero ahora el primero es 12. El segundo es 12 más 8, 20. El tercero es 20 más 20 de acá, 40. Y tengo la frecuencia acumulada. Y lo que hago es, de 0 a 4, de 0 a 4, crece de 0 a 12. De 4 a 8, pasa de 12, acá habría que tener la marca de 12 a 20.
Cuando yo llegue al final a 24, o sea, todo el rango que estoy utilizando, habré llegado a 100. Esto se llama ojiva. Vamos a hacer las aclaraciones que les prometí sobre los intervalos de clase. Supongamos que estamos analizando alguna variable cuantitativa discreta y nos dan los intervalos de clase, como se muestran. Vamos a fijarnos en la primera tabla, ¿sí? Hay 5 intervalos de clase o 5 clases: 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8 y 8, 10. La forma en que nos pueden presentar puede ser así, o puede ser como una desigualdad doble. Por ejemplo, el 0, 2 me pueden decir x mayor o igual que 0 y menor que 2. O me lo pueden dar de este modo con, sigo sobre la primera fila, intervalo semicerrado a izquierda 0, 2 o intervalo semiabierto a derecha 0, 2. En cualquiera de los tres casos me están diciendo lo mismo, ¿sí? Las tablas son similares en contenido, aunque difieren en la escritura. ¿Qué podemos observar acá? El rango, que es el recorrido que toma la variable, es la amplitud, digamos, total. Y lo que yo hago es la resta entre el mayor valor posible y el menor valor posible. 10 menos 0, que es 10. Lo que significa que los valores de la variable pueden estar entre 0 y 10. Tienen una variación de, perdón, no es que puedan estar entre 0 y 10, sino que tienen una variación de 10 unidades. Ahora, puede surgir la duda de, por ejemplo, si en la segunda clase yo sé que hay 16 unidades, supongamos que estamos analizando la altura de unos plantines. Hay 16 plantines cuyas alturas se distribuyen entre 2 y 4 centímetros. Esto significa que hay 16 medidas, distintas o no, que están en este intervalo. Pueden haber algunas de 2,5, 3,1, de 2 a 4. ¿Qué ocurre si yo, lo mismo para las tres tablas, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo tengo un plantín que mide 4 centímetros? Lo ubico en la segunda clase o en la tercera. Por convención se coloca en la siguiente, ¿sí? Acá lo veo con mayor claridad. Acá es x menor que 4 y aquí es x mayor o igual que 4. Aquí es cerrado en 4. Entonces, si yo tengo un plantín de 4 centímetros de altura, corresponde acá. Si tengo un plantín de 2 centímetros de altura, corresponde en la segunda. Y aparece otra definición, otro término, que es amplitud de intervalo, que es igual que el rango, pero por clase. Nosotros vamos a trabajar con amplitudes de rango de intervalo iguales, ¿sí? En este caso todos miden 2 de ancho, ¿sí? 8 menos 6, 2, 6 menos 4, 2. Podríamos trabajar con intervalos de distinta amplitud, pero nosotros lo vamos a hacer siempre con intervalos de igual amplitud de ancho. Ahora, ¿qué ocurre si me dan, por ejemplo, hacemos otro estudio de la altura de plantines, como se presenta acá? En este caso, la diferencia es que un intervalo termina en un valor diferente de donde empieza el siguiente. Aquí, si se fijan, 0, 2, 2, 4, 4, 6. En cambio acá termina en 5 y comienza en 6. Hay un salto en el medio. Entonces, ¿qué diferencias van a aparecer acá? El rango operativamente se halla del mismo modo. El mayor valor menos el menor valor, en este caso 14 menos 3, 11. La amplitud de intervalo, lo mismo que antes, 8 menos 6, 11 menos 9, que nos da en todos los casos 2. Ahora, ¿qué pasa con los límites superior e inferior de cada intervalo? Vamos a ver en la segunda fila, por ejemplo, del ejemplo anterior. En esta segunda fila yo digo que el límite inferior es 2
y el límite superior es 4. Pero en este caso, como yo tengo saltos en el medio, tengo que buscar un valor promedio. Entonces, yo para hallar los límites de la segunda clase diría 5 más 6 dividido 2. Me daría 5,50. Entonces el límite inferior de la primera clase, de la segunda clase, es 5,50. Y el límite superior sería 8 más 9, 8 dividido 2, 8,50. O sea que el límite es 8,50. ¿Para qué me sirven los límites? Para saber dónde tengo que ubicar cada valor de la variable. ¿Qué pasa con el primer intervalo? Yo tengo que pensar que hay un valor anterior, aunque no esté considerado en la tabla, que en este caso es 2. ¿Por qué es 2? Porque fuimos saltando de algún modo de uno en uno. Entonces digo 2 más 3, 5 dividido 2, 2,50. El límite inferior es 2,50. Y después sí, 5 más 6 dividido 2, 5,50. Lo que significa que este intervalo en realidad comprende todos los valores que están desde 2,50 a 5,50. Más allá de eso, no hay otra diferencia.